¿Por qué muchas sociedades de negocios no funcionan entre mexicanos? Hoy vamos a hablar de este tema porque me ha tocado ver muy de cerca cómo muchas sociedades de negocios entre la raza fracasan y muchas veces pierden hasta las amistades. Y las causas son muchas, pero hoy quiero hablar de las principales. Y las principales son la falta de saber administrar un negocio, falta de planeación, falta de estudio de mercado y sobre todo, falta de capital. Ahí es cuando todas las sociedades se van al traste cuando falta el dinero. Ahora, ¿por qué les pasa esto? Bueno, porque se dejan llevar por la emoción. En otros videos yo ya les he dicho que cuando uno tiene la ilusión de empezar un negocio, uno solamente se basa a las puras buenas. Entonces uno se quiere convencer a uno mismo y a tu socio, a tus socios, de lo fructífero que este negocio que estás proponiendo o que se está proponiendo va a ser. Y no se ve las cosas y se analizan de una manera fría y calculada. Porque si tú no haces una planeación, no haces un estudio de mercado, si alguien no tiene experiencia en la administración y no se definen claramente los roles, los beneficios y responsabilidades de cualquiera de los socios, ya sea uno o más, es cuando antes de que empiezas el negocio, sin tú saberlos, vas a empezar el problema. Miren, el 80% de los negocios, ¿oyeron bien? El 80% de los negocios fracasa dentro de los 2 a los 5 primeros años. De 2 a 5 años, el 80% de los negocios fracasan. Y el 90% de los negocios no llegan a los 10 años. No llegan a los 10 años antes de que fracasen. Porque en sí, los negocios, como yo les digo, son difíciles, son complicados y sobre todo tienes que tener, primeramente, la experiencia, segunda, la paciencia y tercera, el capital para que puedas, capotear los imprevistos que el negocio te va a mandar. Bueno, miren, cuando las personas, porque yo he sido culpable de eso, queremos iniciar un negocio, siempre nos dejamos llevar por nuestras emociones y por el extra ser positivos a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, uno lo que quiere es brincar al ruedo antes de invertir en, en planear y estudiar el negocio. Y muchas veces la gente, y principalmente nosotros, los mexicanos o los hispanos, tenemos la mala costumbre de querer ir aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha la vamos figurando y sobre la marcha vamos viendo qué funciona y sobre la marcha vamos a ver cuánto queda de ganancia. Y sobre la marcha es donde quebras. Miren, a mí me ha tocado tener relaciones de negocios, me ha tocado tener sociedades y yo una de las principales cosas que yo he visto, yo nunca he tenido problema con mis socios porque yo desde un principio me gusta delinear bien los beneficios y responsabilidades. Pero como el negocio empieza a caminar, hay varios cambios en los negocios, ¿verdad? Y cuando un negocio no ha despegado, es cuando la gente puede trabajar mejor. ¿A qué me refiero? Que las dos partes, o más de las dos partes, tenemos las mismas inquietudes, las mismas ambiciones y los mismos deseos. Que el negocio salga adelante y que tengamos ganancias de ese negocio. Entonces, ya cuando empiezan a haber ganancias, que la gente puede decir, bueno,
es cuando las cosas tendrían que marchar mejor, pues yo he descubierto que es cuando empiezan los problemas verdaderos. Porque miren, cuando empiezas el negocio y lo primero que se te empieza a agotar es el capital, entonces a falta de capital, las dos personas empiezan la recriminación. No, pues si no hubieras hecho A, no hubiera pasado B. Tú malgastaste dinero aquí o malgastaste dinero allá. Ahora, lo que muchas veces los socios no entienden es de que cada quien tenemos un talento o podemos jugar una posición de la mejor manera, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que hay gente que tiene más talento manejando el negocio en el campo, ¿verdad? Y hay gente que tiene mejor talento manejando el negocio en la administración. Entonces, cuando una persona se pasa administrando un negocio, obviamente pues no estás haciendo el trabajo físico, no estás haciendo el trabajo de campo. Y muchas veces la persona que hace el trabajo físico de campo se puede pensar que está trabajando más que la persona que está haciendo el trabajo administrativo, sin darse cuenta que el trabajo administrativo muchas veces es más importante porque es donde tú ves y tienes una clara radiografía de la salud de tu negocio. Si sabes cuáles son las ventas, cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo y si puedes pagar pues, tus responsabilidades para el siguiente mes. Bueno, entonces, a lo menos yo voy a hablar por mí en este momento. Yo he tenido sociedades donde hemos batallado las dos partes, le hemos echado ganas y ya cuando el negocio lo hicimos que se hiciera empezar a tener ingresos, entonces muchas veces una de las dos partes empieza a conformarse, decir, bueno, pues nos está yendo bien ahorita, entonces ¿para qué tenemos que presionarnos y preocuparnos en crecer el negocio? Y yo, en mi caso, pues yo tenía la ambición de seguir creciendo el negocio. Entonces, ya ahí, cuando una persona quiere caminar para adelante y la otra persona se quiere quedar en el mismo nivel, entonces ya la sociedad ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las dos partes se van a frustrar. Entonces, yo, al identificar eso, entonces rápidamente dije, hey, ¿sabes qué onda? Creo que la cosa, ya no estamos en la misma página. Mira, estos son pues los bienes que hay. Vamos a repartirnos 50 y 50, tu 50% y tú maneja tu negocio y tu 50% como tú quieras y yo me quedo con mi 50% y yo manejo mi negocio y mi 50% como yo quiero. Muchas veces algunas de las dos partes queda un poquito resentida. En mi caso siempre me ha gustado ser bien abierto y yo siempre he ofrecido ah, la parte que quieres. Por ejemplo, hay dos vacas, hay dos chivos y hay una gallina y tres huevos, ¿verdad? Yo siempre digo, hey, tú reparte como tú quieras. Así para que no haya un inconveniente, que la gente diga, no, pues es que tú me ofreciste esto porque querías tomar ventaja. No, yo siempre cuando he deshecho mis sociedades, yo siempre le digo a la otra parte que la otra parte reparta como ellos se sientan de la mejor manera, porque a mí nunca me ha gustado tener que lidiar con recriminaciones de que la gente piense que que te quieres aprovechar. Y cuando yo digo que también uno de los principales problemas es de que no se delinean bien los beneficios y las responsabilidades. Por eso a mí me ha trabajado que cada trimestre se haga un diálogo de dónde está la sociedad, dónde está el negocio, si hay alguna inconformidad con las cosas como se están trabajando. Porque muchas veces
a mí también me ha tocado experimentar esto, que puede haber una inconformidad de una de las dos partes, pero para que no haya problemas, mejor no digo nada. Ahora, las inconformidades son como una bomba de tiempo, ¿ok? Solamente se va acumulando la presión, ¿verdad? Entonces va a llegar el momento que va a explotar. Y muchas veces explota por las formas y las cosas más sencillas. Que una de las dos partes dice, oye, pero ¿por qué se enojó? Si no era para tanto. Bueno, no es que la situación esa que se presentó era muy grave o era mucho, sino que era la acumulación de cosas, de molestias que esta persona o esta parte venía acumulando. Entonces yo en mis tratos lo que me he dado cuenta que funciona en las sociedades es de que cada trimestre o cada 3 meses se tenga una junta y decir, ok, aquí es donde estamos, aquí es donde vamos, ¿qué te parece? ¿Estamos bien? ¿Te sientes bien? ¿Todo está trabajando? ¿Sí? Ok, pues hay una inconformidad, ¿no? Ok, esta es mi inconformidad, o viceversa, que la otra parte te haga y que manifieste su inconformidad. Porque yo a toda la gente les he dicho, y a las personas que he tenido sociedades les he dicho, miren, yo puedo ser lo que tú pienses que yo sea, ¿verdad? Y no hay problema. Pero lo que sí yo no soy y nunca voy a lograr ser, yo no leo mentes. Yo no sé si tú te sientes inconforme por alguna razón con mi persona, pero si no me lo manifiestas, ¿cómo yo puedo corregir eso que te está molestando? Ahora, yo siempre expreso en el momento, como dicen en mi tierra, si te da comezón, ráscate. Entonces, yo siempre cuando algo me ha molestado, yo lo manifiesto rápido. ¿Sabes qué onda? Este jale que pasó, no estoy de acuerdo, me molesta y vamos a hallarle una solución. Bueno, cuando les dije yo que muchas veces los negocios, eso a mí no me ha pasado, pero yo lo he notado en otras gentes que conozco de negocios, que muchas de las veces los negocios fracasan, o sea, la pueden estar peleando y batallando, perreando, como le decimos nosotros, por 2, 3, 4, 5 años, y la sociedad está trabajando, está trabajando. Pero ya cuando el negocio empieza a producir, es cuando empiezan los problemas. Y dices tú, pero ¿por qué pasó esto? Si esa gente tenía buena sociedad, estaban saliendo adelante, estaban sacando adelante el negocio, y ahorita que les está yendo bien, empezaron los problemas. Y yo lo que he notado en esas sociedades, que después de tanto batallar en hacer prosperar un negocio, y cuando finalmente lo logran, los problemas empiezan ni siquiera por los socios, empiezan por terceras personas que empiezan a calentar cabeza. ¿Y que, a qué me refiero? La mayoría de veces, damas, los problemas empiezan con ustedes. ¿Por qué? Porque es el clásico por qué aquel está agarrando más, está haciendo menos, o viceversa. Oye, aquel que tú le enseñaste, que tú le prestaste, que tú esto, que tú lo otro. Entonces es cuando empiezan las comparaciones de terceras personas. Entonces ya le empiezan a meter ideas negativas en la cabeza de alguno de los socios o a los dos socios. Entonces, obviamente, pues, una parte se empieza a poner intransigente, escuchando al diablito de la mujer, diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que mi vieja tiene razón. Mi socio se está aprovechando de mí. Y entonces empiezan a manifestar su inconformidad de una manera que yo le llamo pasiva-agresiva. Que empiezan a hacer cosas que te molestan. ¿Para qué? Para crear un conflicto. Lo que yo le he llamado en otros videos el pleito ratero. De que yo hago cosas para que tú reacciones, y cuando tú reaccionas, entonces yo te acuso de que te enojas,
de que eres intransigente, que no era para tanto, para que hicieras tanto mitote. No, pero cuando tú sabes que tú has sido el que ha provocado la molestia en tu socio, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues que una parte dice, bueno, espérate. Yo a este vato, yo no lo ocupo. Y la otra parte dice, pues yo a este vato tampoco lo ocupo. Y ahí las dos partes empiezan a planear su salida de escape. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahí es donde los dos socios empiezan a ver cómo el uno se camina al otro. Y es ahí, por eso les digo que las sociedades terminan muchas veces muy mal, se pierden las amistades, se pierden las familias y muchas veces hay hasta desgracias. ¿Por qué? Porque ya cuando se ponen en ese plan de a ver a quién abusa a quién, o quién avanza a quién, o quién es más largo, ¿verdad? O quién le roba más a quién. Entonces, ¿por qué? Porque las dos partes empiezan a posicionarse, ¿verdad? Entonces, o el más confiado o el más aprovechado es el que avanza. Entonces, obviamente, que va a haber una inconformidad de gran manera, cuando no habría que haber tenido por qué ser así. Pero el dinero, dicen que el dinero es el diablo. El dinero es el diablo. Y más las terceras personas que empiezan a abanicar el conflicto, entonces se hace una llamarada de envidias, de rencores, de traiciones. Y a mí me ha tocado ver muy de cerca esas situaciones, cuando no tendría por qué ser así, ¿verdad? Porque dicen, el dinero cambia a la gente. No, no es cierto. Yo se los digo por experiencia. Ah, a mí me ha tocado andar muriéndome de hambre y me ha tocado traer para comer con manteca y yo me siento igual. Yo lo único que pienso que el dinero solamente reafirma lo que tú ya eres o lo que tú ya eras. Si eres una persona arrogante, prepotente, rata larga, bueno, pues con dinero se te agrandan esas malas cualidades. Y viceversa. Si eres una persona que ha sido, pues, amable, una persona que ha sido dadivosa, una persona que te gusta colaborar con la gente, que te gusta ayudar a la gente, pues obviamente igual se te agrandan esas cualidades. ¿Por qué? Porque esa es tu esencia y esa es tu naturaleza. Entonces yo la verdad, yo no creo cuando dicen, oh, es que el dinero lo cambió. Oh, es que el dinero la cambió. No. La que era piruja, con o sin dinero. El que era rata, con o sin dinero. Simple y sencillamente que cuando no tienen la oportunidad de mostrar lo que son, pues lo ocultan, lo tapan, te manipulan a que no veas esa parte de ellos, pero siempre lo han tenido. Ahora, ese egoísmo y esa prepotencia que nos caracteriza principalmente a los mexicanos, por eso hay ese famoso dicho de los cangrejos mexicanos que están en un bote y no los tapan, porque pues o sea, nos jalamos los unos a los otros y nadie se escapa, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver eso desafortunadamente entre muchas personas de negocios hispanos y mexicanos, que hay mucha envidia y mucha competitividad, pero una competencia desleal y una competencia negativa. Ahora, el negocio, por ser negocio, es competencia, es competitivo, porque tienes que competir por calidad, tienes que competir
por precio, tienes que competir por servicio, ¿verdad? Sí, pero aquí la cosa es deshonesta. Les voy a dar un ejemplo. Um, a mí me ha tocado, por ejemplo, emplear gente, ¿verdad? Trabajadores que me los manda un camarada. Y el camarada este los trata bien, les paga bien, pero uno de los chalanes ya quiere empezar su propio negocio. Ahora, en vez de tener la honestidad de decirle al patrón, oiga patrón, sabe, me gustaría empezar mi negocio y quiero comunicarle que voy a estar trabajando con usted, pero voy a empezar a mi negocio, ¿qué empiezan a hacer? No hacen eso, no. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a quererle bajar los clientes al mismo patrón. Porque a mí me han abordado, me dicen, oiga, mi patrón le hace este jale así, mire, yo se lo puedo hacer más barato, pero no le diga. Entonces, o sea, eso crea encono, crea molestia, crea enojo. Porque miren, yo llegué a emplear a mucha gente que te sientes tú traicionado cuando tú les has dado la mano, les has ayudado en todo, les has quitado el hambre. Yo a mis choferes les llegué a dar carros que me los pagaran en pagos y después se me iban sin pagarme el carro. Este, los tenía que llevar a corte para que me pagaran y todavía así no me pagaban y todavía se iban hablando. Entonces, por querer empezar su negocio y todos tenemos el derecho de querer empezar, no hay problema. El problema es hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Pero desafortunadamente, yo le he dicho que lo que es en la política y en los negocios, a pesar de que hay mucha gente muy, muy triunfadora de la comunidad hispana y mexicana, la mayoría de esas personas tienen muy mala reputación. ¿Por qué? Porque siempre se les ha acusado de que o no pagan bien, o de que roban, o de que, o sea, cuando se han servido de gente. Miren, hay un restaurante muy famoso aquí en el área, que no voy a mencionar el nombre, que el camarada era socio de una persona que le suplía su carne, ¿verdad? Era otro negocio muy grande que tampoco voy a mencionar. Y supuestamente tenían esa relación de negocios donde, o sea, la tienda más grande le vendía por mayoreo carne a esta cadena de restaurantes y eran compas, iban a fiestas y pisteaban y esto y lo otro. ¿Y cuál fue que se perdió la amistad con estas dos personas? Bueno, pues da la casualidad que el dueño de los restaurantes, ¿ok? Empezó a sobornar a un trabajador de la tienda grande para que el trabajador le robara carne al patrón y se la vendiera por debajo del agua a mitad de precio al vato del restaurante. Ahora, el tipo, el dueño de la tienda grande que vendía la carne, se dio cuenta y quería ver hasta cuándo este tipo de los restaurantes seguía la farsa. Y no, por meses siguió asistiendo a sus fiestas, a sus convivios, hasta que un día finalmente, ya molesto el tipo que tenía la tienda, que le vendía la carne por mayoreo, lo confrontó y le dijo, oye, ¿no tienes vergüenza que después de que sobornas a mi trabajador y me robas, tienes la desfachatez de venir a mi casa a comerte mi comida, a mi bebida y convivir conmigo? Entonces hay mucha gente de negocios entre la raza que actúa de esa manera. Ahora, eso es la falta de honestidad y la falta de, pues no sé, de vergüenza, ¿verdad? Y mucha gente se maneja de esa manera y no lo ve mal. Entonces es ahí donde cuando tú quieres ver que la gente entienda lo que está bien y lo que está incorrecto, yo eso lo miro como el clásico vaso medio lleno y vaso medio vacío. De que si tú quieres que una gente tenga vergüenza, no la va a tener, no la va a tener. ¿Por qué? Porque
están acostumbrados y vienen de un tipo de gente que la deshonestidad es parte de su vida. Y si tú piensas que esa persona va a ver la deshonestidad como algo negativo, no. Para ellos es como una forma de avanzar y te tildan y hasta tachan de tonto por no darte cuenta que te están robando en tu cara. Entonces, esas son una de las tantas cosas que yo he notado en las sociedades. Ahora, las sociedades sí funcionan, pero como les digo, tienen que tener mucho cuidado, primeramente, con quién lo hacen, segunda, delinear bien beneficios y responsabilidades, y sobre todo, no se dejen convencer que este es el negocio que te va a ir muy bien, ¿no? Hagan su tarea, hagan su planeación, hagan sus estudios de mercado, y saben que los números no tienen emociones. Un negocio va a funcionar o no funciona por los números. Ahora, no te quieras convencer que tú vas a hacer algo muy especial, muy talentoso, que si los números te dicen que no va a funcionar, que tú lo vas a hacer funcionar, porque es muy poco probable. Y miren, ya para despedirme, yo, ah, yo comparo las sociedades de negocios con los grupos musicales. ¿A qué me refiero? Ya ven que cuando los grupos musicales, ¿verdad? Ejemplo, los norteños o las bandas, le batallan y le batallan por años, muchas veces, por años. Cuando la logran pegar, más tardan en pegar que separarse. ¿Por qué? Porque siempre piensa el cantante, dicen, yo soy el que canto, yo no ocupo a estos, yo hago otro grupo y me pongo a cantar. Pero lo que no se ponen a entender es de que cuando es un grupo, se trae algo a la mesa. Entonces, ocupas esa combinación de elementos para que la cosa funcione y funcionó. Cuando deshaces eso, ya no funciona. Les doy un ejemplo. A mí me encanta Ramón Ayala cuando cantaba Eliseo Robles. Ahora, después de que se separaron Eliseo Robles de Ramón Ayala, ya no me gustó Ramón Ayala y ya no me gustó Eliseo Robles. ¿Por qué? Porque quisieron sonar diferente y ya no era lo que a mí me gustaba. Cuando se separaron los invasores de Nuevo León, ya no me gustó ni Lalo Mora ni los invasores. Entonces, de igual manera, los negocios, si una sociedad funciona, muy, muy raras veces funcionan los negocios independientes. ¿Por qué? Porque se perdió esa esencia, se perdió esa combinación de talentos que hizo a esa sociedad que fuera triunfadora. Y cuando las dos personas se llenan de egoísmo, de prepotencia y altanería, y que piensan que yo no ocupo a él y yo ocupo a él, y que yo la puedo hacer solo, es cuando los dos fracasan. Bueno, esas son mis opiniones y este es un video más de su compa El Can de Culiacán. Les agradezco que me vean, que me escuchan, que compartan, que se suscriban y como siempre, amenazo con regresar.